1 de agosto nos convoca a celebrar un nuevo aniversario de la Confederación Helvética. No se trata en este caso de una conmemoración, diría yo que igual a las que históricamente estamos acostumbrados a vivir. ¿Sabés quién fue Juan Carlos Curvelo Méndez? Intendente, que era vecino mío casi, que nos ayudó cuando el tema de... Yo estaba en la comisión del Jardín 140 para conseguir el terreno. Hace, imagínate, cuántos años hace que murió, cuando él no había salido electo. Sé que falleció hace años, pero sí lo conocí como intendente y como vecino. Muy buena gente, sí, para mí era muy buena gente. Sí, lo conocí, Juan, sí. Era bueno, fue compañero mío de liceo. Y él fue, sí, vivía al fondo de casa. Vivía al fondo de casa, sí, yo me acuerdo de él, sí. Me cayó mal que el fallecimiento de él por el accidente aquel que había pasado. Gobernó tampoco, lamentablemente, ¿no? No lo conocí, pero presumo que por el sentir de la gente, su corta gestión fue muy productiva para la comunidad de Nueva Helvecia. Sí, fue intendente de Colonia y falleció por un accidente doméstico. Me acuerdo de eso, que fue algo que yo quiero mucho en la ciudad de Nueva Helvecia, porque era una persona muy querida. No. Usted sabe que no. Hace 20 años que vivo acá en la zona. El recuerdo que tengo es puntualmente el día que falleció. Yo soy de Paysandú, pero realmente nunca había oído hablar de él. Bueno, con Juan Carlos fui junto a la escuela, estábamos en la misma clase y estaba Juan Carlos, estaba Jorge Barreto, estaba Otelo Yushil y yo, era el más santo, el más bueno, y Juan Carlos estaba ahí, y amigo del pueblo, ¿viste? Y un muchachón del pueblo, del local, del pueblo, ¿viste? Bien, querido por todos, ¿no? Muy querido. No, pero he oído hablar a mi padre, que creo que era un intendente. Recuerdo de él, muy buen recuerdo. Y como vecino, mejor vecino. Para mí, muy buena persona, una excelente persona. Lo mejor que hubo, excelente persona. Dios se lo llevó, no habrá otro Juan Carlos Curvelo más. Lo conocí después que yo vine acá, porque nosotros vivíamos en Juan Lacase. Cuando vinimos acá, él entró de intendente, pero no habrá otro Juan Carlos Curvelo. Nueva Helvecia tiene eso, qué sé yo, ¿viste? Parafraseando al poeta uruguayo Horacio Ferrer, nos preguntamos qué tiene de particular nuestra ciudad. ¿Qué le ha permitido que 5 intendencias de las 6 posteriores a la recuperación de la democracia fueran ocupadas por hijos de nuestro terruño? Quizás, en procura de explicaciones, es algo que está incorporado a nuestros genes. Esa vocación de los inmigrantes por la democracia, por la participación en la toma de decisiones, que son la esencia de esta democracia. Quizás influya en nuestras conductas las experiencias que recién comenzada la segunda mitad del siglo XIX trajeron a aquellos colonos nombrando su junta administrativa y eligiéndola por votación secreta, prácticas aún desconocidas en aquellos tiempos en nuestro país. Quizás sea parte de esa herencia de espíritu progresista, de procurar siempre ir hacia adelante, que nos lleva a no esperar soluciones desde arriba, sino a procurarlas por nosotros mismos. Una herencia que ha traspasado los vínculos genéticos para transportarse por contagio, por imitación, por aprendizaje de los ejemplos positivos a todos los habitantes de la zona, descendientes de aquellos colonos europeos o de las otras corrientes migratorias más lejanas o cercanas, de españoles, vascos, italianos y hasta de los criollos más criollos, con sangre indígena y afrodescendiente, todos los que se han integrado
de esa forma de ser de los neohelvéticos o se han terminado alejando. Lo cierto es que de acá han surgido los últimos intendentes post-dictadura, y entre ellos, el primero, el más carismático, el más señalado, Juan Carlos Curbelo Méndez. Cuando éramos chicos, un día sentado ahí afuera, estaba muy pensativo y me acuerdo que yo le pregunté qué le pasaba y me dijo muy serio, dice, mirá, dice, algún día vas a ver esta calle con hormigón y con luz, porque no había luz en aquellos años. Y entonces yo me reí y le digo, ¿por qué decís eso? Porque yo voy a ser político, pero lo dijo con una seguridad y yo me reí y me sacó corriendo. De eso hasta el día de hoy. Juan Carlos Curbelo Méndez avanzó como una saeta luminosa en el panorama político departamental. Su fuerte vocación política lo llevó a luchar desde muy abajo, formándose como un joven dirigente del Partido Nacional en filas del Movimiento Nacional de Rocha. Yo recuerdo, éramos los dos oradores, él por el Movimiento Nacional de Rocha y yo por el Movimiento por la Patria. Uno liderado por Carlos Julio Pereira y el otro por Wilson Ferreira Tunante, pero estábamos juntos en esa lucha por la reconquista de las libertades. Y recuerdo que con Juan Carlos éramos los dos fogosos oradores de un tiempo en lo cual ser orador y clamar por la reconquista de las libertades no era tarea sencilla, no es lo mismo que ahora, ¿no? Que cualquiera se sube a una tribuna. En ese momento nos ponían un micrófono, en ese momento los militares o los policías, y nos grababan todo lo que decíamos. Juan Carlos era muy joven entonces, me acuerdo un acto que hicimos frente al cine helvético, donde teníamos el comité, donde hicimos encendidos discursos, y bueno, ¿y dónde vamos a terminar? No terminaremos en la comisaría. Por suerte no terminamos en la comisaría, y por suerte en esa elección interna en la cual estuvimos codo a codo con Juan Carlos, al Partido Nacional le fue muy bien. Y creo que hicimos muchas cosas por reconquistar las libertades. Pero después con el tiempo, sobre todo a la salida de la dictadura, en el año a fines del 84 y comienzos del 85, Juan Carlos empezó a tener una trayectoria política. Es decir, empezó a tener una trayectoria política pública, porque seguramente ya en los últimos tiempos de la dictadura él habrá participado de movilizaciones del Partido Nacional, donde estaban la simiente de lo que después sería el movimiento de Rocha y su importancia en esa salida de la dictadura. Pero públicamente empieza a notarse su presencia a fines del 84 y principios del 85. Y ahí surge, para muchos que lo conocíamos de adolescente, una especie de sorpresa, porque surge una persona de gran personalidad, de gran facilidad de palabras, de mucho temperamento, que no era coherente con los recuerdos que uno tenía de su infancia y adolescencia, que era más bien un chiquilín de bajo perfil. Y bueno, su trayectoria política se reafirma a través de su gestión en la Junta Departamental, donde se da uno de los pocos casos en que un edil departamental realmente cobra importancia política dentro del departamento, ¿no? Por lo general, en las trayectorias políticas de la gente del interior, el llegar a edil departamental es casi un techo, y es poco lo que se puede avanzar después de allí. Pero en el caso de Juan Carlos, lo proyectó hasta la posibilidad de llegar a ser intendente, y su gestión en el poco tiempo que fue intendente permitía pensar a nosotros que nos gusta, a las personas aquellas que como yo somos animales políticos, estamos permanentemente pensando en el sentido político, veíamos en él un potencial de caudillo en el buen sentido de la palabra, de líder,
sin techo dentro de lo que era el Partido Nacional y lo que era la política nacional. Yo creo que Juan Carlos, no porque haya muerto, sino por lo que se preveía, podría haber llegado, no sé a dónde hubiese llegado, porque era un muchacho sencillo, pero de un gran potencial, de unas grandes posibilidades como orador, como ejecutor. En la intendencia se sintió como pez en el agua porque le daba la posibilidad de estar permanentemente haciendo cosas, y su crecimiento en el Partido Nacional era evidente. Y desde la nada, sin ser heredero de tradiciones familiares, sin el apoyo de un sólido respaldo económico, a puro pulmón, a personalidad, a honestidad, con trabajo, con dedicación, con tesón, con su liderazgo natural, con convicción en las cosas en que creía y con entusiasmo, se convirtió con poco más de 30 años en una figura de la política departamental con perspectivas ilimitadas de proyección nacional. Donde vivió él con su tía, una casita pero muy humilde. Él se venía todos los días. Cuando él llegaba en su propio vehículo, y bueno, y muchas veces aparecían vecinos a pedir una cosa a otra, y bueno, y él sin secretarios mediante, sin guardaespaldas mediante, él caminaba, él recorría, él iba, él estaba así, como está, él le daba un beso a tal vecina, a tal otra, vecinas de la zona. Y bueno, y ese trabajo, Juan Carlos, a nivel departamental como intendente, no te voy a decir que lo hacía de la misma forma que en su propio barrio cuando venía a su casa, pero de esa manera él estaba con la gente. A Juan Carlos Curbelo naturalmente lo conocí en el liceo, porque hasta ese momento no era inadvertido para mí, y como un muchacho respetuoso, silencioso en aquel momento, cordial siempre, ¿no? Y además muy atento. En tercer año del viejo liceo, en cuarto año, y esto dentro del liceo, y después lo vuelvo a encontrar en el bachillerato, en preparatorio, en el liceo Daniel Almarugón. Parecía que era un estudiante que iba a seguir estudiando a pesar de sus dificultades económicas que eran conocidas, ya que su padre era un trabajador, un taxista, ¿no? A quien era justamente, a quien permanentemente lo veíamos a veces, e incluso el propio Juan Carlos era quien atendía el taxi, se ve que en horas que no lo hacía su padre. Posteriormente creo que fue a facultad de Derecho, no sé si 1 año, 2 años, con las dificultades que tenía su situación económica, sí, hacía que los estudios fueran más lentos o con el peligro de cortarse hasta que al final se cortó. Creo que fue por la muerte de su madre y entonces como taxista él mismo. Ella vivir a Montevideo no quería. Además no teníamos con qué, tampoco tía no pobre no podía costear la carrera. Entonces viajaba, que vos te tenés que acordar, Choli, de los camiones de Prado. Sí. Cuando tenía el depósito ahí donde está la galería. Sí. Ahí guardaba los camiones. Entonces él viajaba en los camiones de Prado. Sí, Conejo el Giati me hacía los cuentos que él manejaba con el Macho Ruel. El Macho Ruel y el Chicle Bermúdez. Iba tomando mate. Sí. El Conejo estaba ayudante de ellos. Sí, Conejo Giati iba tomando mate. Y entonces viajaba así porque no, si pagaba la onda, el pasaje no podía volver y eso. Muy joven aún, comenzó la militancia en la juventud del Partido Nacional, donde su figura fue creciendo, hasta convertirse en el edil más brillante de la primera junta departamental después de la dictadura. Desde ese lugar nos acostumbramos a verlo en permanente contacto con la gente, conociendo sus necesidades, poniéndose a su lado para luchar por cada logro, no desde el lugar del caudillo que está en un peldaño por encima de los demás para guiar,
sino del que se pone codo a codo para trabajar juntos con la gente. Y la otra cosa importante de Juan Carlos era la humildad. Nunca le preocupó ni la vestimenta, ni en el coche que andaba. Es decir, para tener un ejemplo, una vez se estaba viniendo de madrugada de, no sé si era de Palmira o de Carmelo, de no sé de dónde, en una aparatí de esas que él tenía para andar, se le voló el capó del aparatí, ahí en la zona de Minuano. Y lo buscó de noche, no lo encontró y lo dejó y se fue con la aparatí sin capó para casa, y al otro día tuvo que salir alguien del taller de la Intendencia a ver si encontraban el capó que se había volado de la camioneta. Es decir, y él no le preocupó, y al otro día anduvo todo el día con la camioneta sin capó. Yo, por ejemplo, cuando iba a la Intendencia a trabajar, él iba así nomás, y se llevaba un bolsito con las alpargatas. Digo, ¿por qué quería esta alpargata? No, porque cuando salgo a comer me saco los zapatos y me pongo las alpargatas. Y a veces iba de vaquero. Digo, ¿cómo vas a ir de vaquero? Van a decir que, no, dice yo, si yo no preciso ir de traje ni corbata a trabajar. Yo voy a trabajar, no voy a pasear. Ya era un amigo del barrio muy sencillo. Yo he hablado ya de la austeridad de Juan Carlos. Juan Carlos era un hombre muy austero en su forma de vivir, en su forma de vestir, en su forma de expresarse. Era un hombre muy austero, con un perfil de figura sobresaliente, con una forma de comunicar impresionante. Juan Carlos era un hombre capaz de derribar altos y gruesos muros con su forma de comunicar, y así lo demostró en más de una ocasión. Todo esto lo hacía una persona especial. Sintetizando de la personalidad de Juan Carlos, fue de que era un muchacho de pueblo común, sano, ¿no? Y que luego, a través de los estudios, fui conociéndolo. Pero yo diría que para mí lo sorpresivo fue ese despertar de la acción política, porque era un político de acción más que de pensamiento o de teórico. Es decir, él quería actuar sobre una realidad, y sobre esa realidad actuó con los ojos, diríamos, muy amplios. Su mirada era muy amplia, es decir, no era un hombre sectario, era alguien muy tolerante, y eso es lo que de alguna manera hacía que todo el mundo lo respetara, y se le consideraba todos, y por supuesto yo lo consideraba, porque si no, no hubiera colaborado con algunas cosas a las cuales me invitó, alguien sincero, y alguien que no ponía barreras, sino que abría, diríamos, puertas para que la participación ciudadana. Es decir, a un estudiante que pudo seguir ahí, pero allá tampoco se le trancó por esas razones económicas, que después no renunció a trabajar como taxista y luego como un repartidor, y finalmente que era de un político. No tuvo miedos, y eso es muy importante para mí, ¿no? Su gestión como edil del pueblo lo catapultó hacia la candidatura a la intendencia, y tras una campaña intensa, donde dio muestras de una vitalidad increíble, de una capacidad de trabajo inmensa y de una llegada muy singular hacia toda la gente, alcanzó esa meta. El triunfo llegó. Comenzó una gestión que supo de duros obstáculos, como el conflicto con los funcionarios de ADEOM Colonia, que le exigió toda su capacidad de negociador, de hombre tolerante y amplio, que sabía escuchar, que respetaba las opiniones de todos y que por sobre todo sabía convencer con argumentos, con calidez y con su mirada frontal, con su honestidad. Sí, era una persona con una facilidad de palabras increíble, ¿no? Porque él se ponía a hablar y no lo paraba, ¿viste? Y
y yo primero, ya digo, como vecino excelente, como amigo después, y una persona sumamente sencilla, pero yo siempre lo miraba el dinamismo que tenía, porque era una persona incansable. Él salía y lo llevaba en el corazón, en el alma, lo que él quería hacer, ¿no? Y tengo que recordar esto. Juan Carlos seguía siendo el mismo vecino siempre, el mismo amigo siempre, más allá que yo te reitero, no era tan frecuente el encuentro con él. Vino la campaña de las elecciones. Y de maravilla, Juan Carlos, yo no sé cómo, pero la propia disimilitud que hay dentro de un sector, de un partido político, él logró concentrar las voluntades, ya sea en los altos dirigentes de Rosario, de Carmelo, que era un fuerte muy grande, de este bastión blanco muy fuerte también. Juan Carlos comenzó su gestión primero con la tarea del bombero, apagando incendios, solucionando crisis, atendiendo problemas graves y urgentes. Después, organizando su gestión, apoyándose más en amigos que en correligionarios, más en fidelidades amistosas que en cuotas políticas. Así fue empezando a crecer, a ser reconocido. Llegó la presidencia del Congreso Nacional de Intendentes. Sí, yo a Juan Carlos lo conocí en la campaña electoral cuando él salió electo intendente. Siempre me impresionó muy bien, un hombre con una gran llegada a la gente, con una gran oratoria, un hombre llano, que se hacía entender fácilmente, y con un carisma, por cierto, muy particular. Era un hombre joven, emprendedor, inteligente. Me pareció que era un hombre de gran futuro, y bueno, y lamentablemente su temprano fallecimiento truncó una carrera política muy importante, sin ningún lugar a dudas. Yo no tengo dudas que Juan Carlos hubiera repetido, y estoy seguro que después de eso hubiera dado un salto a la política nacional, sin ningún lugar a dudas también, ¿no? Y todo, ¿viste? Lo que era él, la forma de él, cómo era él, porque viste que él no cambió nunca. Yo me acuerdo cuando fue intendente. Con nosotros. Cuando fue intendente, que fue ¿a dónde fue? ¿A otro país? Fue a Europa y después fue a Estados Unidos y le trajo a Martín. Siempre le traía un regalo a mi hijo, siempre. Siempre. Gobernador, ¿puede decirnos la razón por qué está aquí en los Estados Unidos y lo que espera llevar de Uruguay, de regreso a Uruguay? Bien, la razón de mi visita a Estados Unidos responde a una invitación del Departamento de Estado y me traen a este país temas muy importantes vinculados con la problemática de nuestros países del área latinoamericana y lógicamente fundamentalmente con mi país, con Uruguay. Lo conocí en la ciudad, en el departamento de Colonia, en mis recorridas entonces como legislador. Era un muchacho emprendedor, trabajador, modesto trabajador, con grandes preocupaciones políticas y sociales que lo llevaron a enrolarse en la militancia partidaria. Y en ella elaboró una esperanza y concretó seguramente el inicio de una carrera brillante al servicio social desde que comenzó desde la Intendencia Municipal de Colonia. Fue electo por su pueblo en elecciones limpias, no debió el premio que recibió, el cargo que recibió, no lo debió al regalo de nadie. Lo consiguió con su trabajo, con su carácter, con su voluntad, con su deseo de triunfar, con su honradez, con su consagración al trabajo. Fue un joven simpático, de fácil cultivar amistades, y eso le valió rodearse de un grupo de personas que lo estimaban, que lo impulsaron, que lo ayudaron y que comprendieron su esfuerzo. Lamentablemente, muy joven y apenas iniciada su acción pública, le sorprende la muerte en la forma
que todos recordamos una forma absurda de encontrar la muerte. Este hombre que acababa de regresar de su luna de miel y encuentra en la casa que va a habitar, encuentra la muerte. Creo que la vida breve pero tan exitosa de Curbelo, fundamentalmente en los últimos tiempos de su existencia, son un ejemplo para la juventud entera, la juventud de Colonia y la juventud del país. Quien se acerque a mirar algo de lo que fue la vida de Curbelo puede sacar de ese ejemplo la fuerza necesaria, el temple espiritual imprescindible, el coraje, la decisión para cumplir el hermoso rol que es aquel de ponerse al servicio de la sociedad, de los cargos públicos. Cuando tanta gente habla mal, de mejor practicar la solidaridad y servir los intereses de todos. El vínculo se fue estrechando cada vez más. Porque Juan Carlos era de esas personas que aparecía a cualquier momento en la casa de uno. Y así como aparecía te decía, ven y sentate, vamos a dar una vuelta. Y la vuelta con Juan Carlos podía empezar a las 8 de la mañana y terminar a las 3 de la mañana. Porque arrancábamos por Nueva Helvecia, a veces salíamos para Florencio Sánchez, de Florencio Sánchez íbamos a Carmelo, de Palmero a Palmira, y ahí de pasada iba a visitar a algún vecino que sabía que le había pedido una cosa o que necesitaba tal cosa. Volvíamos con una lista que era interminable, es decir, pero siempre en un clima de camaradería, sin ninguna pavada. Como ver a él, se remangaba y se metía bajo un puente si era necesario para ver si las cosas se estaban haciendo bien. Juan Carlos fue edil departamental, presidente de la Junta Departamental, con una lucidísima actuación. Y en la otra elección del 89, Juan Carlos, ni más ni menos que en un ejercicio de brillantez, de vocación política, terminó ganando la intendencia de Colonia, muy joven, quizás el más joven de la historia de los intendentes de Colonia. Bueno, y después trágicamente falleció 2 años y medio después. No había llegado a 2 años y medio de un mandato que fue muy bueno. Y bueno, se lo llevó el destino, lamentablemente. Fue una gran pérdida para el departamento de Colonia y una gran pérdida para el país y para el Partido Nacional, sin ninguna duda. Imagínate lo que pudo haber sido su trayectoria política. Claro, era muy joven, con grandes condiciones, con gran vocación política, nada le estaba vedado. Nada, no había ninguna valla que se pudiera interponer y creo que condiciones se lograban para eso. Hoy solamente nos queda el recuerdo de algunos encuentros que realizamos también ahí en Colonia antes de su triste fin. Hoy, más que nunca, me doy cuenta de que el destino a veces enmarca en tragedia, porque el destino que uno piensa, nacen, crecen, se reproducen y mueren, no se cumple como fatídicamente pasó con Juan Carlos Curbelo. Por su juventud y su dinamismo era esperar un gran futuro para él, y así lo esperamos todos. Era muy joven en aquel momento todavía, pero sin lugar a dudas tenía una postura y una prestancia que uno hacía pensar que era una figura muy prometedora, sin duda. Justamente hace poco tiempo hemos tenido elecciones de jóvenes, que ha sido muy lindo, un movimiento que nace de los jóvenes y entre ellos, y creo que se justificaría mucho que por lo menos en Colonia se pusiera esa figura tan joven como ejemplo de lo que a dónde puede llegar un joven con compromiso político y obviamente con las aptitudes excepcionales que tenía Juan Carlos, ¿verdad? Todo lo peleó, todo lo hizo en buena ley, obviamente obtuvo los resultados que su talento prometía. Me parece que es valiosísimo, es imprescindible que los uruguayos levantemos y recordemos las figuras valiosas que hemos tenido. Ya lo creo que se merece un gran reconocimiento, vale mucho la pena tener aportar a la memoria colectiva de las figuras que han sido tan valiosas para nuestra sociedad, no solo para nuestro partido, sino para toda la sociedad. En ese momento de auge, cuando se consolidaba al frente de una intendencia tan difícil y exigente como la de Colonia, cuando se perfilaba como una figura de realce dentro de su partido y en la política nacional, cuando acababa de fundar su propio hogar junto a su esposa, se produce el desgraciado accidente doméstico que le costó la vida. Cuando
que me acuerdo que, bueno, yo entraba y estaba durmiendo. Y cuando me levanté, mi viejo me dice, bueno, ¿sabes qué murió? ¿En qué murió? Y yo qué sé, yo estaba durmiendo. Y se murió Juan Carlos Curvelo. ¿Qué le dio? No, joda. Fue muy horrible para nosotros porque, ya te digo, porque éramos muy amigos. Como intendente y amigo, porque... Y fue muy horrible para nosotros también. Lo cayó el alma. Y después, cuando nos sepultábamos, ya estábamos sepultando a un amigo, y como fuera que estuvimos sepultando, viste, una madre. El impacto fue tremendo, no solo por las circunstancias de su trágico accidente, sino por lo que era su figura, por el vertiginoso crecimiento político que venía desarrollando, por las esperanzas que muchísima gente dentro y fuera de su partido tenía cifradas en él, y más que nada por el cariño que despertaba con su forma de ser, con su espontaneidad, con su humildad, con esa preocupación por todos. Sí. Acá como vecino todo el mundo lo quería, ¿viste? Incluso cuando falleció era impresionante el acompañante que tuvo, y eso que estaba la fiesta, ¿viste? Sí, era un hombre muy... No estoy contra los otros intendentes, pero como intendente era fabuloso porque era muy bueno con nosotros. Nunca jamás nos molestó para nada, más nunca. Ya te digo, venía a conversar con nosotros, le daba mate el señor intendente que no... Pasaron 20 años desde aquella trágica madrugada del 1 de agosto de 1992. Muchos de los que hoy son hombres y mujeres que empiezan su vida activa en el trabajo, en la producción y en la política no lo conocieron o eran tan pequeños que no lo recuerdan, pero está muy vivo en la memoria de quienes sí lo conocieron. Era un tipo sencillo, no discriminaba a nadie, era con todos igual. Tanto iba y se sentaba en una casa muy humilde a tomar un mate como iba a la mejor casa que hubiese, para él era todo igual. Eso me parece que esa era una de las facetas que lo distinguían a Juan Carlos. Y es un sueño que tenemos todos, que aprendan, no sé si aprendan, pero que siguieran el camino que él tuvo, que era no que la gente fuera, sino vivir entre la gente. Que estar en el lugar donde el intendente necesitara a la gente. De dejarlo interesante por lo importante. Eso es lo que es lo que me gustaría, que no solamente en el bronce, sino que quedara en las nuevas generaciones. Sí, ejemplo en todos los aspectos de la vida, la humildad y la perseverancia y sobre todo eso, estar entre la gente y con la gente. Nosotros lo acompañamos en su campaña preelectoral, en un desafío que se dio, que muchos no creían en él, y nosotros que veníamos descreídos de todo el sistema político nos alistamos para dar una mano. Por ser de colonia suiza, por ser un amigo, y lo logró, lástima que le faltó, como se dijo, le faltó la mitad de la gestión, porque si no él hubiera terminado una gestión que hubiera sido repetida. Hubiera sido tal vez otra la historia del departamento de Colonia, ¿no es así? Pero los hechos son los hechos. Y lo que debemos hacer ahora es recordar y reconocer todo lo que Juan Carlos le dio al departamento, y lo que no le dio es porque no le dio tiempo. En fin, es muy poco lo que puedo decir, simplemente que lo recuerdo con cariño, con nostalgia, porque es un amigo que se fue, y se fue de una forma infame. Juan Carlos siempre fue de chico toda la vida, hasta lo último, fue humilde. Te voy a decir algo cuando se iba a casar. Vino una señora que trabajaba acá arriba en los Zavala, don Alcides Zavala. Y él lo quería mucho porque siempre se juntaban ahí a veces los viernes a cenar, que iba Miguel Zavala, iba el gordo William González, venía el Carlos, todo eso. Y se juntaban todos a comer ahí.
Y la señora esa tenía la madre que era una señora anciana, pero que lo quería muchísimo, lo apreciaban a él. Y cuando se iba a casar, vino y la señora le trajo 2 vasos de regalo. Era lo único que le podía regalar, le dijo. Y se le llenaron los ojos de lágrimas, me acuerdo, y le dijo, para mí este regalo vale como el que más costoso que me den. Digo, porque yo esto lo aprecio porque se quedó al corazón. Pero no debemos quedarnos solo en la nostalgia, en el recuerdo dolorido, en la tristeza por la pérdida, sino empeñarnos en que el ejemplo de Juan Carlos sirva hacia el futuro, no como un santo inmaculado, como un hombre sin tacha, como esos héroes que se enfrían en el bronce sin producir más que incredulidad y rechazo, sino como el hombre sencillo que fue, humilde y genuino, que con sus virtudes y sus talentos pudo llegar hasta donde se lo propuso, y que si el destino no lo hubiera impedido, no era él, sino el pueblo quien parecía que iba a seguir impulsándolo, quién sabe hasta dónde. A mí me parece que lo primero que debe rescatarse es la importancia del involucramiento político. Es decir, hay una concepción que viene de espíritus antidemocráticos que no solamente tiene que ver con la dictadura, porque la dictadura ya hace casi 30 años que terminó, sino que tiene que ver con una concepción de la vida y de la sociedad y del Estado que hacen que se pretenda que la política es una mala palabra y que el carácter del político tiene que ver con corrupción. Yo creo que lo primero que los jóvenes deberían rescatar es la posibilidad de que cuando se hace política con el verdadero espíritu de servicio social, que eso es la política, el tratar de dar algo a los demás para que tengan una vida mejor, cuando se hace política con ese verdadero espíritu de política y no de politiquero barato, que es lo que muchas veces se confunde, verdaderamente se deja huella. Y hoy, si a 20 años de la desaparición de Juan Carlos estamos recordándolo y estamos hablando de él, estamos hablando de su gestión y de su corta carrera política, quiere decir que cuando se trabaja con honestidad y cuando se dedica a la vida con generosidad hacia los demás, como es la labor política, es un muy buen camino elegido. Y el otro espejo que pueden tomar de Juan Carlos es cómo un muchacho sin posibilidades económicas, sin ningún poder especial, solamente con trabajo y dedicación, no tiene límite en cuanto a lo que puede llegar. Y eso es otro de los valores fundamentales de la democracia, que cuando se tienen condiciones naturales y se le agrega voluntad verdaderamente de trabajo, generosidad y honestidad, se puede llegar a donde se pretenda. A Juan Carlos Curbelo naturalmente lo conocí en el liceo, como un muchacho respetuoso, silencioso en aquel momento, cordial siempre y además muy atento. Ese era el intendente de Colonia, el que salía, se remangaba y se sentaba bajo un árbol en la orilla de un arroyo a comer un asado con los empleados de la cuadrilla. Y la otra cosa importante de Juan Carlos era la humildad. Nunca le preocupó ni la vestimenta, ni en el coche que andaba. Se justificaría mucho que por lo menos en Colonia se pusiera esa figura tan joven como ejemplo. Era una persona sencilla, era un amigo del barrio muy sencillo. Y tengo que recordar esto, Juan Carlos seguía siendo el mismo vecino siempre, el mismo amigo siempre, más allá que yo te reitero, no era tan frecuente el encuentro con él. Yo no tengo dudas que Juan Carlos hubiera repetido y estoy seguro que después de eso hubiera dado un salto a la política nacional, sin ningún lugar a dudas también, ¿no? Él venía acá con nosotros, conversaba, tomaba mate, me acuerdo con un mate con una pata de vaca. Nosotros dice tenemos que dar el ejemplo. Sí. Si la gente del pueblo paga la patente, nosotros tenemos que pagarla también. Yo no estoy de acuerdo dice, con que tengan la chapa libre. Si el pueblo la paga, nosotros también. Eso me lo dijo a mí. ¿Te das cuenta? Se nos fue temprano. Lo extrañamos mucho. Ya hace 20 años.
¿Quién lo ayuda a ir al cielo, por favor? ¿Quién puede asegurarle la otra vida? Apiádense del hombre que no tuvo ni hijo, ni árbol, ni libro. Díganlo todo un día alguna vez, cuando no haya miserias y desastres. Apiádense del hombre que no tuvo ni hijo, ni árbol, ni libro. El que apretó una tuerca con acierto, el que dijo de pronto una